No me permiten ver sus fotos. Les digo que ya nada más me quedan 2 mensajes de atender. Por correo casi que no he atendido nada, la mayoría son las mismas cosas. Y bueno, la idea de pues atenderlo rápido es de que vayamos la mejor manera posible, ¿no? O sea, que las cosas realmente sean, atención al cliente, ¿sí? Ok. Entonces estamos trabajando sobre los conceptos de proposiciones, ¿sí? Recordemos, ¿qué es una proposición? Es algo que puede ser cierto, que puede ser falso. Por ejemplo, Ponce es la capital de Puerto Rico, es cierto, pero también podría ser falso. Podríamos decir, este, Valles es la capital de San Luis Potosí, pues no, ¿verdad? Pero puede ser cierto, puede ser falso. 2 más 2 es igual a 3. No es una proposición en realidad, ¿Qué hora es? Tampoco es una proposición. Lo que son las preguntas o lo que son las expresiones, por ejemplo, mucho gusto de verte, no es una proposición. Una proposición sería, tengo mucho gusto de verte, porque eso puede ser falso o puede ser un mentiroso. Bueno, pero la idea es sobre todo eso, cualquier cosa que nosotros podamos definir como falso o como verdadero, ¿sí? Las preguntas no son X, Y, Z, tampoco es una proposición porque no sabemos cuánto es el valor de X, Y, Z. No podemos afirmar si es cierto o es falso. 2 más 2 sí, porque es algo que los hechos nos pueden definir si es una proposición, ¿no? Alex Rodríguez es mejor jugador de béisbol que Derek Jeter. También es una proposición porque puede ser cierto. Ah, bueno, no, tome una taza de café. Sí. Aquí el acento le cambia el sentido, ¿eh? Tome una taza de café, es una orden. Una orden no es una proposición. O sea, lava los trastes, no es una proposición. Peínate, no es una proposición. Pero, por ejemplo, tomé una taza de café, sí es una proposición, porque puede ser cierto, puede ser falso. El acento le cambia el sentido, ¿no? Y aquí te dice que es mejor jugador, depende cómo lo juzgues. Alex Rodríguez es mejor jugador que Derek Jeter, pues bueno, sí es muy difícil, pero ok. Entonces, veíamos ayer los conectores, sí, y vamos a ver el siguiente concepto de lo que es la tabla de verdad. La tabla de verdad no es otra cosa más que visualizar, que es el término más correcto. Tenemos que visualizar todas las posibilidades de de, nu- de una proposición compuesta, ¿sí? Porque cuando tú analizas todo lo que pasa, pongamos un caso, una vez con unas compañeras de base de datos, unos alumnos, el problema era de que el de este se ciclaba, o sea, ¿cómo se llama? La, Al momento de que establecías un programa, el programa no corría, o se ciclaba, no hacía lo que debería de hacer. Entonces empezamos a checar la tabla de verdad y nos dimos cuenta de que había una instrucción donde nos daba algo que no debía hacer. Entonces, a partir de eso, cambiamos esa parte y ya funcionó. Entonces, las tablas de verdad te pueden servir mucho para que tú determines cuando algo funciona y cuando no funciona. Sí, de hecho, es que una cosa que no preveemos es de que, o sea, todos ustedes, los dirigimos o los orientamos a que sean ingenieros, ¿no? Ingenieros en sistemas,
más programen, hagan análisis, todo ese rollo. Pero si vamos a la estadística, una parte de los primeros terminamos como docentes, o sea, no fuimos ingenieros todo el tiempo, o no fuimos de plano. Bueno, en mi caso, sí, yo fui ingeniero, o sea, haciendo aplicaciones, sí. También he sido investigador, he tenido jefaturas, pero no te preparamos para eso. No vemos todas tus posibilidades, o sea, algunos de ustedes van a ser docentes, algunos de ustedes van a ser investigadores, algunos de ustedes van a ser comerciantes, o sea, tengo una amiga que tiene un gran negocio y que vive de eso, y no vive de hacer sistemas, ¿eh? O sea, su negocio es vender ropa y accesorios. Entonces, logística, o sea, se dedica a las... Tengo dos que trabajan en eso, en logística, y no son ingenieros en eso. Entonces no vemos todas las posibilidades que pueden tener. Muchos, nada más de rápido, hácenme la mano quien crea que en un momento dado no puede terminar su carrera como docente o como comerciante o no necesariamente como ingeniero. ¿Alguien alza la mano? Nadie, ok. Perfecto. Es válido, ¿eh? De hecho, es como lo que les hacía la encuesta ayer de lo del dinero, ¿no? O sea, pues sí, que la mayoría estamos aquí porque al final de cuentas de algo tenemos que vivir. Pues sí, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues uno quiere su carro, su colección de Star Wars, que cada vez sale más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primera parte del valor es de verdad. El operador negación. Si el valor original de P es B, negado es F. Si el valor original de P es F, el valor negado es B. Ejemplos. Le entiendo al profesor de matemáticas discretas. Si eso es cierto, al negarlo sería no le entiendo al profesor de matemáticas discretas. Si digo no le entiendo al profesor de matemáticas discretas, lo contrario sería le entiendo al profesor de matemáticas discretas o no le entiendo al profesor de matemáticas discretas. Suena raro, pero al final de cuentas la negación es simplemente el valor contrario. Recuerden que solamente, perdón, tiene sentido en sistemas binarios. ¿Por qué este es un sistema binario? Porque nada más tenemos dos cosas, verdad y falso, y ya. No existe la media verdad y ni existe la media falsedad. Es o eres verdadero, podemos entenderlo en las computadoras. En las computadoras eso lo traducimos por un 1 y un F lo traducimos por un 0. ¿Sí? Entonces, si se fijan, vamos relacionando lógicamente la unidad 1 con la unidad 3. Entonces, los sistemas de computación muchas veces lo que genera es cuando generan un 0 en una condición, están dando un valor de falso. Cuando dan un 1, lo que están dando es una condición de verdadero, que las proposiciones que tú le pusiste ahí son verdaderas. ¿Ok? Entonces podemos ver que la B y la F lo podemos hacer la relación, que tienen una relación con el 0 y el 1. ¿Ok? La conjunción. La conjunción decíamos que son dos cosas que se tienen que cumplir. Entonces, cuando las dos son verdaderas, se cumple la condición, se cumple la conjunción. Cuando alguna de las dos no se cumple, pues es falso. O si las dos no se cumplen, es falso. Ejemplo, este, entregué el examen y entregué las prácticas. Tengo posibilidades de pasar. Si entregaste las dos, tienes posibilidades de pasar, eso es obvio, eso es cierto. Si entregaste uno y entregaste la otra, es verdad que tienes posibilidades de pasar. Si hiciste el puro examen, pero no hiciste prácticas, no tienes posibilidades de pasar. Si no hiciste el examen y entregaste las puras prácticas, no tienes posibilidades de pasar. Y si ni hiciste el examen y tampoco hiciste las prácticas, tampoco tienes posibilidades de pasar. Qué cruel, no. Pero es la verdad, o sea, se tienen que conjuntar las dos cosas, porque les digo, así es el modelo. El modelo nos obliga, o dejen checar si estoy grabando. El modelo nos hace que tienen que ser las dos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien podría decir,
Eh, el trabajo tengo que ganar bien y tiene que ser en San Luis Potosí. No me quiero ir de aquí. Entonces eso es una conjunción. ¿Sí? Si las dos cosas se dan, entonces tu conjunción se da. Es cierto. O sea, toda la expresión es cierta. Si tienes un buen trabajo, pero no es en San Luis Potosí, entonces tu conjunción es falsa. Si tienes un mal trabajo, pero es en San Luis Potosí, entonces tu conjunción es falsa. Y si tu trabajo es malo y tampoco es en San Luis Potosí, entonces tu conjunción menos es cierta. ¿Sí? O sea que llamo que la conjunción es cierta a las dos preposiciones ya juntas que te regresen un valor de verdadero. Disyunción. En la disyunción con que sea una de las dos. O sea, tú dices, a ver, pues me gusta Juanita y me gusta Lupita. Ok. Me quedo con una o me quedo con la otra, es cierto. Si me quedo con las dos, bueno, no debería, pero bueno. Si me quedo con Juanita, pues, pero no me quedo con Lupita, pues sigue siendo cierto. No me quedo con Juanita, pero sí me quedo con Lupita, es cierto. Y no me quedo con ninguna de las dos. Hasta ahí es cuando es falso, ¿sí? Sí, o sea, por ejemplo, digo, a ver, voy a salir de vacaciones, voy a ir a Guadalajara y voy a ir a México. Si voy a los dos, se cumplió lo que yo quería. O sea, se cumplió mi, ¿voy a Guadalajara o voy a México? Este, Fui a Guadalajara, pero no fui a México. Se cumple de todas maneras, salí de vacaciones. No fui a Guadalajara, pero sí fui a México. Se cumple se cumple la disyunción. Es decir, tienes entre una u otra. No fui a ninguna de las dos, entonces es el único caso en la cual no salí de vacaciones, porque no fui a México, ni tampoco fui a Guadalajara. A Guadalajara y a México, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, está bien porque te dice, bueno, ¿cuáles son tus posibilidades? Eso es importante. Luego, la tabla de verdad. Excluyentes, decía Oliver. Excluyente es que los dos no pueden ser verdaderos. O sea, no puede ser que te quedes con Lupita ni te quedes con Juanita al mismo tiempo. Te puedes quedar con una de las dos, pero no con las dos. Igual, puedes ir a Guadalajara, pero no vas a México. Y puedes ir, no ir a Guadalajara, pero vas a México. O sea, tienes que ir a uno de los dos. No hay suficiente dinero, tiempo para. Entonces, cuando es falso, una disyunción excluyente, que es el típico caso de los papás, ¿no? Sí, me decían ayer, o quieres unos audífonos o quieres unos tenis, algo así, ¿no? O sea, no te permite los dos, te permite uno de los dos, pero no los dos. Entonces solamente es cierto cuando uno de los dos es cierto. Vamos a ver en la unidad número 4 que cuando esto lo cambiamos a ceros y unos, y peor y más padre, cuando esto lo relacionamos con operaciones de suma y multiplicación, tiene mucho sentido. Entonces vamos a verlo más adelante, que estas operaciones de lógica se pueden relacionar con el binario, que son ceros y unos, o sea, son verdadero es uno, falso es cierto, y se pueden relacionar también con los circuitos, cómo se implementa. O sea, implementar es cómo lo llevas a la vida real. Sí, porque aquí suena muy bonito, suena muy padre, pero bueno, ¿cómo funciona un circuito, no? ¿Cómo funciona un circuito binario? Y cómo el circuito binario te permite, lograr esa lógica, ¿no? Que eso es, ¿cómo se llama? Pues padrísimo. Bueno, a mí se me hace muy emocionante ¿cómo se llama? Ya cuando lo llevas a cabo, ¿no? O sea, cómo lo haces, cómo lo ves y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, esto es la tabla de verdad, o sea, todas las posibilidades de una disyunción excluyente. Valores de verdad de la implicancia de lo que recordemos, a ver, o si se acuerdan cuál era el concepto de implicar. Cuando tenemos cuando algo se implica, causa y efecto en pocas palabras.
¿Alguien se acuerda qué les expliqué sobre el concepto de implicación? ¿Alguien se acuerda? A ver, compañeros, ¿alguien se acuerda o no se acuerdan? Compañeros, ¿se acuerdan o no se acuerdan? No recuerdo. No se acuerdan. Entonces, eso implica que no le entendieron. Ok, causa y efecto. El hecho de que no le entiendas a algo implica de que o no te lo explicaron bien, o no le pusiste atención, quién sabe. Pero bueno, el chiste es de que no le entendieron. Causa y efecto es, a ver, causa, tú estás estudiando una carrera, ¿sí? Causa, estás estudiando una carrera, y quieres ser un buen ingeniero en sistemas computacionales. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿O cuál esperas tú que sea el efecto? ¿Qué efecto esperan? ¿No esperan ningún efecto? Obtener un buen aprendizaje. Un buen trabajo, un buen sueldo, ¿no? A ver, compañeros, en el nivel que están, a diferencia de todos los niveles anteriores, de hecho, desde el nivel medio superior, una pregunta, ¿cuántos de aquí vienen de los CEBETIS? O de o con ALEPS, algunos que tengan carrera técnica. ¿Quién viene aquí de carreras técnicas? Uno, Xochitl. ¿Quién más? Dos, Alan. ¿Quién más viene de carreras técnicas? Que haya hecho alguna carrera como técnico en mecatrónica, técnico en electrónica, técnico en algo. Dos nada más, ok. Una pregunta a los dos. ¿No se supone que los prepararon para que ya pudieran incluso ya trabajar? Bueno, debieron de prepararlos, sí. Sí, se ¿Sí o supone. no? La verdad, sí, claro, Xochitl. O sea, se supone que a el del nivel técnico al nivel, a ver, de hecho, en el término correcto, tú solamente te gradúas hasta que llegas a un técnico. O sea, en el kinder, la primaria, secundaria, nunca te gradúas. ¿Por qué no te gradúas? Porque no obtienes un grado, ¿sí? Cuando llegas a técnico, sí. Cuando llegas a un técnico, tú puedes tener una cédula profesional que diga que tú eres, ¿sí? Entonces, la idea es de que en el nivel de técnico y en el nivel de licenciatura, que es donde están ustedes, que es el nivel de licenciatura, todos somos licenciados, ¿eh? O sea, los ingenieros, los abogados, todos somos licenciados. Licenciatura viene de licencia, permiso, ¿sí? O sea, te van a dar una licencia. Entonces, la idea es de que ahorita esto lo que vas a hacer es para que tengas las habilidades necesarias para que consigas un buen trabajo, un buen sueldo. Un buen trabajo son varias cosas, ¿eh? No nada más un buen sueldo, o sea, no que ganes 20,000 pesos ya es un buen trabajo, porque puede ser que vivas ahí, ¿no? O sea, llegues a las 8 de la mañana y salgas a las 10 de la noche todos los días, incluyendo el domingo. No, eso no es un buen trabajo. Wow, perdón. Pero bueno, regresando a la implicación. La implicación lo que se refiere es que una cosa causa otra cosa, ¿sí? O sea, ¿qué causa, este, por ejemplo, qué ha causado que la epidemia de COVID no se haya acabado? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, compañeros? Nadie se guardó, nadie se quedó en su casa. Que no nos cuidamos. O sea, ¿por qué punto que tengas que salir, no? Por ejemplo, los médicos, los estos. O sea, todos los que tienen que salir no se cuidan. Y seguimos haciendo fiestas, seguimos haciendo esto, seguimos haciendo lo otro. O sea, en realidad sí podrías ir a fiestas. El problema es que te cuides. O sea, estés alejado lo suficiente con la gente que estás en la mesa, sean la gente con la que normalmente convives, o sea, tu familia, etcétera. O sea, sí puedes, pero si te cuidaras.
Entonces, de nuevo, es causa-efecto. ¿Qué causa que no hayamos regresado? Pues la pandemia. ¿Y qué causa que la pandemia no se haya acabado? Que no nos cuidamos. ¿Sale? Entonces es como cuando decían de niños, nos vamos a darle pamba. No, pues el cuate, bueno, tampoco se trata, porque sí lo han hecho, ¿eh? Pero así, del cuate que no traiga cubrebocas, oye, ¿qué te pasa, compadre? Necesitamos todos usar cubrebocas. Oye, todos necesitamos usar gel. Oye, tenemos que estar separados por cierta distancia, ¿ok? Eso es implicar causa y efecto, ¿sale? Ahora, de nuevo, lo mismo, estudio y aprendo mucho, eso va a causar que tenga, eso es la causa y va a dar el efecto de que tenga un buen empleo. Si termino la carrera y digo, ya la hice, o sea, a diferencia de todos los esquemas anteriores, o sea, por ejemplo, como dijo ahorita Xochitl, se supone, o sea, si no aprendiste bien, normalmente dices, no, pues es que yo iba a estudiar de todas maneras ingeniería, o sea, allá aprendo. El problema está que si no aprendes aquí, dices, no, pues me voy a la maestría. Y normalmente te lo digo porque yo fui maestro de maestría, tenemos muchos muchachos así, ¿no? De que, no, pues es que no consigo trabajo y no me fue bien en la carrera y quiero irme a la maestría para corregir. No, pues no, de eso no se trata. Entonces, de nuevo, causa-efecto, ¿sí? Causa, ¿qué pasa si hay problemas en la red? Efecto, no hay clase. Causa, ¿qué va a pasar si llegamos, por ejemplo, causa 1994, su servidor, yo, trabajaba en una fábrica. Causas, la fábrica la cerraron porque quebró. ¿Cuál fue el efecto? Me quedé sin empleo y eso fue la causa de que al final me dedicara a la docencia. Bueno, que en realidad no me dediqué a la docencia. Cuando yo entré al tecnológico en el 94, trabajé más como ingeniero los primeros años, ¿sí? O sea, era de los de centro de cómputo. Entonces realmente no era docente, docente. Entonces, pero cada una de estas cosas me ha conducido a ser docente, ¿no? Las causas y ese es el efecto. Ok. La tabla de verdad. Esta es la única que es muy curiosa porque te dice, a ver, causa, yo estudio y me preparo muy bien. Efecto, tengo un buen trabajo. Por lo tanto, se cumple. Causa, trabajo y estudio y le echo ganas. Efecto, no me va bien, no consigo un buen trabajo. Por lo tanto, la condición se hace falsa. ¿Por qué se hace falsa? Porque, oye, yo estudié, yo aprendí, soy lo máximo, tengo habilidades suaves, tengo habilidades power skills y no tengo un buen trabajo. Entonces, la condicional se hace falsa. Tercera, no estudié ni aprendí bien. Ah, pero soy nieto de un político, de un funcionario, pues me va bien y consigo trabajo. Entonces, aunque la causa no fue la correcta, de todas maneras el resultado que quería se dio. Ahora, no estudié ni le eché ganas ni aprendí. Tampoco conseguí un buen trabajo. Por lo tanto, la causa-efecto se cumplió. Es decir, yo no compré un billete para la lotería, por lo tanto no gané la lotería. Entonces la condición se cumple. ¿Sí? ¿Cuándo es falsa la condición? Solamente es falsa cuando tú cumpliste y el efecto no se dio. ¿Queda claro el concepto o no, compañeros? Porque esta es de las más difíciles, de entender. El concepto de implicación. ¿Sí o no? De mi parte, sí. De parte de los demás compañeros. Génesis, Fernandas, Jesús. Sí, entendí. A ver, se los pongo así. Nunca les ha ocurrido, a ver, imagínense el clásico. Este, la muchacha o el muchacho empiezan a salir juntos, se caen muy bien, son muy buena onda, se abrazan, etcétera. Esa es la causa. Se supone que el efecto es que se gustan y que pueden ser pareja, ya sean todas las variantes que hay. La pregunta es, ¿y si al final no terminan en pareja, a pesar de todo eso? ¿La implicación es la que está mal o no? O sea, la implicación no se cumple.
a ver, la pregunta la reformulo. Si tú, a ver, no sé cómo con los papás ocurre a veces. Hay papás que a veces te premian porque te vaya bien. Entonces, lo veremos de esta manera. O sea, te dice tu papá, si sacas buenas calificaciones, te compro un nuevo juego del Xbox, o te actualizo tu equipo, o te compro un escritorio, así como a mi hija que ha sido buena alumna. Entonces dices, a ver, trabajo, estudio muy fuerte, mi papá me premia. La implicación es correcta. Estudio muy fuerte, mi papá no me premia, entonces significa que me mintió. Por lo tanto, la implicación es falsa. No trabajo duro, pero soy la consentida de mi papá. De todas maneras, me premió. No trabajé duro, ni tampoco me premiaron. Por lo tanto, la implicación fue correcta. ¿Sí? O sea, es como, por ejemplo, si tú no entregaste tus tareas y reprobaste, por lo tanto, la implicación es correcta, porque la implicación es, si esto causa, tienes este efecto. Si la causa no se dio, el efecto tampoco. Si la causa sí se dio, el efecto se tiene que dar. En pocas palabras es la referencia. Si la causa se dio y el efecto no se dio, entonces la implicación es falsa. En todos los demás casos es verdadera. ¿Ok? ¿Sí tiene sentido o no? ¿Tiene sentido, compañeros? ¿La entendieron? ¿Queda claro en su tabla de verdad? Si la causa se dio, pero el efecto no se da, entonces es falsa la implicación. En todos los demás casos es verdadero. ¿Sí? En todos los demás casos puede ser que llegues al efecto sin, puede ser que llegues sin, sí, es algo raro, pero puede suceder. Ok, valores de verdad de la bicondicional. La bicondicional, como decíamos de la unidad pasada, es simétrica. Es decir, si la bicondicional es estudio mucho y obtengo un buen empleo. Por lo tanto, la condición se dio. No estudio mucho y tampoco conseguí un muy buen empleo. Por lo tanto, también la condición se da. Ahora, ¿cuándo no se da? Estudio mucho y consigo un mal empleo. Por lo tanto, la condición no es cierta. No estudié nada y aún así conseguí un buen sentidos. O sea, la causa y el efecto solamente se dan por esa relación. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una bicondicional? A ver, compañeros, denme un ejemplo que se les ocurra. Vamos con la anterior. A ver, vamos primero con la condicional normalita, con la implicancia. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una causa-efecto o algo que implique a lo otro? Por ejemplo, no estudio, pues no paso la materia, ¿no? Y sí, es una implicación, ¿no? No ahora, ¿por qué se vuelve falsa? ¿Cuándo se vuelve falsa la implicación? Que es incorrecto decir implicancia. Es implicación, ¿eh? Está incorrecto. ¿Cuándo se Cuando vuelve falso? estudio y aún así paso. Exacto. No, no, no. No, no, no se vuelve falso. No, eso no, porque al final de cuentas la implicación, o sea, es si se cumplió la causa, se tiene que cumplir el efecto. ¿Sería estudio mucho y aún así no paso? Exacto. Estamos, o sea, yo conozco gente muy inteligente, muy inteligente, mucho más inteligente que yo, y que tiene malos empleos, ¿sí? Pero entonces ahí la implicación se dio mal. O sea, la implicación es de que estudiaste mucho y aún así no pasaste, ¿sale? Porque puede ser y pasa mucho, ¿eh?
O sea, la implicación nada más se refiere a eso. Tienes una causa y tiene que darte un efecto. ¿Estás de acuerdo? Eso se trata nada más. Todas las demás posibilidades es cierta. Estudiaste mucho y pasaste. No estudiaste, pero pasaste. Y no estudiaste y tampoco pasaste. O sea, en todos esos tres casos, la implicación se cumplió. ¿Cuándo no se cumplió? Cuando estudiaste mucho y cuál fue el resultado. ¿Mm? ¿Cuándo no se cumple? Al no pasar. Cuando estudiaste y no Otro caso, a pasaste. ver, díganme otro caso. Otro caso rápido de una, otro caso rápido de una implicación. Otro caso rápido de una implicación, compañeros. ¿No se les ocurre? No. Nunca les ha tocado de que, digo, yo me acuerdo de joven, muy joven, que 14 de febrero vas con la muchacha que te gusta y le regalas una cadenita. La implicación, ¿cómo es la causa y efecto? Le regalas una cadenita o una medalla o algo así, o una joya, algo de oro o de plata. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto que tú esperas? Si es una implicación o no. A ver, compañeros, ¿hay una implicación en eso o no? ¿No hay ninguna implicación? A ver, alguien que me responda, sobre todo mujeres. Hombres también, da igual. A ver, ¿no hay una implicación en eso o no? Yo le regalo la cadenita. ¿Qué pasa si me la acepta? ¿Cuál es esa es la causa? Me aceptó la cadenita o el regalo caro. ¿Cuál es lo que yo espero como efecto? ¿Una respuesta positiva? Y que le gusta también, ¿no? Sí. Ok, entonces si lo vemos en la tabla de verdad, este, se puede ver así. Ella me aceptó, que es la causa, el efecto, pues, de que le gustas, ¿no? De que te va a hacer tu novia. Por lo tanto, es verdadero. A ver, vamos a ver el tercer caso y el cuarto caso. El tercer caso, no le regalas nada, pero aún así te acepta. O sea, es muy romántica, ¿no? Y aunque no le regales nada, de todas maneras te acepta. No le regalaste nada y no te aceptó, o sea, no fueron novios, nada por el estilo. Por lo tanto, es cierto, también es válido. Ahora, ¿cuándo no sería válido? ¿Cuándo no sería ético? Digamos. ¿Cuándo no sería válido? ¿Cuándo no sería ético? La implicación. Cuando le das algo y no te corresponde. Exacto. ¿Eso es correcto o no? ¿Es correcto? ¿Que le Sí. aceptes algo costoso y no le corresponda? ¿Sí es correcto? Bueno, entonces esa es la implicación, ¿va? Una doble implicación. Aquí la doble implicación tiene que ver con que las dos condiciones son verdaderas o son falsas, pero no puede, una de las dos no puede ser falsa. ¿En qué caso sería? Un ejemplo de una bicondicionalidad. Suena raro.
Un ejemplo de un caso bicondicional, ¿cuál sería? A ver, les dije que eso es simétrico. ¿Cómo sería? A ver, compañeros, díganme, ¿cómo sería? ¿No se les ocurre nada que sea bicondicional? ¿De plano? A ver, una pregunta, ¿la amistad es bicondicional o no? Sí, ¿no? Porque A uno ver, la y el otro también. o sea, P es tu amigo, Q es amigo, P es amigo de Q, Q es amigo de P, por lo tanto es cierto. P no es amigo de Q y Q no es amigo de P, por lo tanto es cierto. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que la amistad es bicondicional? Sí. Ahora, ¿cuándo no sería bicondicional? ¿Cuándo no se cumple? ¿Cuándo no se cumple la condición, la bicondición? ¿Cuándo no se cumple? Cuando P es amigo de Q, ¿Cuándo no se cumple con pero Q no es amigo de P. ¿Ah? Sí. Cuando tú eres amigo de Juan, pero Juan no es amigo tuyo. ¿No les ha tocado esa situación? Sí, compañeros. A ver, ¿nunca les ha tocado a alguien que ustedes son su amigo, pero él no es amigo de ustedes? O al revés, que ustedes no son amigos de alguien, pero ese alguien los estima. Sí. A ver, un momento, por no meterlo. Sí, perdón, rápido. Entonces, de nuevo, la bicondicionalidad, amistad, respeto. Yo respeto a, por ejemplo, respeto a Génesis. Génesis me respeta a mí, por lo tanto la condición se da. Yo no respeto a Alexis. Alexis no me respeta a mí, por lo tanto se da condicionalidad. Cuando no se da, cuando yo lo respeto a él, pero él no me respeta a mí, o cuando yo no lo respeto a él, pero él sí me respeta a mí. ¿Sí queda clara la idea o no queda clara la idea, compañeros? ¿Nadie se Sí. le ocurre otra más? Quedó muy claro. O sea, parte de respeto, de amistad. ¿Cuáles otras cosas son bicondicionales? Por ejemplo, la llamada, ¿no? Que tenemos. Una llamada es bicondicional. Sí, de hecho, este, en comunicaciones se conocían como al principio como hall duplex cuando nada más era en un sentido y full duplex cuando es en ambos sentidos. Sí, una llamada es bicondicional, como ahorita, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando un noviazgo deberían de ser bicondicionales, o sea, si yo te invito al cine, tú me puedes invitar al cine a mí también. O si yo te pago las palomitas, tú me las pagas a mí. Debería de ser así, ¿no? O si yo no te pago nada, pues tú tampoco me pagues nada. No hay bronca. Debería de ser así, bicondicional, ¿va? Ok, ahora la matemática, la lógica matemática, tiene ciertos símbolos. Lo que pasa es que de hecho tiene muchos, pero bueno, estos son algunos nada más. Algunos de esos símbolos, el primero es los tres puntitos así, significan por lo tanto y se refieren a una conclusión. ¿Sí? Significa, recordemos que las proposiciones al final
lo que nos van a hacer, pasa, vas a tener una serie de proposiciones y al final deberías de llegar a una conclusión. Y para decir que ya es la conclusión se usan los tres puntitos indicando que algo ya se concluye, se termina. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros con ustedes cada semestre concluimos un periodo. O sea, al final yo concluyo que ustedes aprendieron matemáticas discretas, las bases. Aclarando que son las puras bases, ¿eh? O sea, las matemáticas, te puedes dedicar toda la vida. Pero bueno, entonces los tres puntos significan eso, por lo tanto, y lo que más están relacionados es el concepto al concepto de conclusión. O sea, llegaste a una conclusión. A partir de una serie o sea, es curioso porque muchas veces tienen la errónea idea de que no aprenden algo porque dicen, eso para que de todas maneras no lo quiero, no me gusta. Pero cuando termines la carrera, la gente que te contrata va a decir, pues es que llevaste ética, llevaste contaduría, llevaste, y asume que lo sabes. Y si no lo sabes, es problema tuyo, no de la empresa que te contrate ni tampoco de la escuela. O sea, el problema tuyo es que o sea, la conclusión lógica, por lo tanto, es de que deberías de saber todo lo que dice tu. Si yo reviso sus CARDEX, reviso sus certificados de preparador secundaria, primaria, ahí dice que aprendieron esto, que aprendieron lo otro. Por lo tanto, yo concluyo que lo saben. ¿Sale? Para eso sirve por lo tanto. La invertida significa para todo y no es otra cosa más que es una ley matemática que te dice que todos los elementos de ahí cumplen esa regla. Por ejemplo, la propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura dice para todo número natural que se suma con otro número natural va a dar un número natural. Y es interesante porque eso dice para todo y es cierto. Para todo humano, a ver qué reglas cumplimos todos los humanos que podemos aplicar el operador para todo. A ver, algo que cumplimos todas las personas. ¿Cómo? ¿Respirar? No te entiendo. Un poco más fuerte. ¿Respirar? Uf, estudié, no entendí, pero bueno. Una pregunta, ¿para todo humano, todos los humanos nacemos? Sí. ¿Para todos los humanos nos vamos a morir algún día? Sí, Sí. ¿Para todos los humanos podemos aprender? sí, ¿Ok? Entonces se aplica el para todo. El existe se aplica para cuando solamente hay unos casos, no son todos. Por ejemplo, existe un estudiante que me está entendiendo para qué sirve estos operadores. ¿Existe o no existe? Sí. O sea, Sí. significa que por lo menos uno, ¿sí? O sea, cuando pones la E Sí. invertida, lo que quiere decir es que por lo menos existe un caso. Te pone un ejemplo. Existe por lo menos un policía que es honrado. Te puedo apostar que sí existe un policía honrado. Lo que no sé si existe, que eso quién sabe no existe, sería un político honrado. Pero policías sí existen honrados, ¿eh? Sí existen. Muy poquitos, pero existen. Para eso se refiere este operador, donde te dice que no todos, que hay unas excepciones, pero que existe por lo menos uno. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?